queridos hermanos, estamos celebrando esta fiesta de nuestra Madre, de la Virgen María, en esta vocación que llamamos de Fátima. El Evangelio de hoy nos invita a permanecer en Jesús, a permanecer unidos a Él, porque Jesús quiere que demos fruto. Él es el Hijo, Él es el Señor, y Él ha venido a dar fruto y fruto abundante. Y si esa cepa que es Jesucristo no da fruto, la hacemos estéril. Para que dé fruto hay que arrancar los sarmientos secos y hay que podar los sarmientos buenos. Pero todo eso para que Jesucristo pueda dar fruto, y quiere servirse también de nosotros como sarmientos que estamos unidos a Él. A través de Él nos llega la savia, la gracia, el amor de Dios para poder dar fruto y fruto abundante, no solo hojas, sino fruto. Pero nos llega a través de Él. Tenemos que estar unidos a Él y dejar que esa gracia de Dios entre por nosotros. Esa gracia de Dios llega a través de la palabra, a través de la predicación. Todo eso como que destapona nuestra vida, nuestro corazón, para que pueda entrar la savia. Pero además de la palabra que abre nuestro corazón, además hemos de guardarla, hemos de perseverar, hemos de permanecer unidos a Él. Hemos de dejar que esa vida, porque cuando Jesús nos habla no solamente nos llega pues a nuestro entendimiento, sino que la vida que Dios trae tiene que permanecer en nosotros. Y eso es lo que llamamos la vida de gracia. Y nosotros entramos en esa vida de gracia pues por la conversión de nuestra vida. Bien, pues en este día celebramos esta fiesta de la Virgen de Fátima. Y cuando uno se acerca al mensaje en conjunto de este encuentro de la Virgen con estos pastorcillos, vemos cómo la Virgen prepara primero a estos pastorcillos, antes del encuentro con ella, con unos encuentros con el ángel de la paz, con el ángel de Portugal. Y les envió para invitarles, el ángel se acerca a ellos para invitarles a llevar un estilo de vida. Podríamos decir, con el poder vivir la vida con un sentido más pleno, algo que quizá ellos ya vivían, ellos ya rezaban el rosario, ellos eran una familia cristiana, pero el ángel se acerca a invitarles a un estilo de vida más pleno, un estilo de vida en el cual les insiste en la necesidad de la oración y de perseverar en esa oración, en la importancia de que Jesús y María están atentos a nuestra oración, a su oración, a sus súplicas. Una oración que también ha de ir acompañada de la ofrenda de los sufrimientos y sacrificios. Unos sufrimientos y sacrificios y una oración orientada a la conversión de los pecadores que tanto ofenden los corazones de Jesús y de María. Pero sobre todo, un estilo de vida, una oración, unos sacrificios y ofrendas que dirigen la mirada a Dios, que van fijando la mirada en Dios y el deseo en el corazón del hombre de consolar a Dios. Seguida a esta preparación, la Virgen, en tal día como hoy, se les acerca ella en persona y les pregunta si quieren permanecer en este estilo de vida. Ese estilo de vida de oración, de ofrenda de sufrimientos, de mirada al corazón de Dios en Jesús y María, en la experiencia del amor de Dios y en el valor de todo lo que hacen y ofrecen, que da fruto y fruto abundante. En definitiva, en la importancia y la necesidad de la conversión del hombre para poder alcanzar la paz verdadera. Una paz que había sido rota en esa imagen, que era verdad, del fin de la guerra. La paz llega con el fin de la guerra, pero el fin de la guerra es solamente una imagen de esa guerra que es la Primera Guerra Mundial, que se estaba librando en aquel momento y que es necesario que venga la paz. La figura de que llega la paz por la conversión es que terminaría la guerra. Y si el hombre no se convierte, pues vendrá una guerra peor. Y así sucedió después, como significando
que la conversión, el apartarse el corazón del hombre de Dios, trae consecuencias. Y esas consecuencias es el infierno en primer lugar, que les hace ver la Virgen María, los pastorcitos, que es la condenación eterna, pero luego también un sufrimiento mayor en este mundo, guerras, hambre, ideologías ateas que harán sufrir mucho al hombre y a la Iglesia, porque apartarse de Dios trae estas consecuencias al corazón del hombre y a la sociedad. Y les muestra un modo muy sencillo para poder caminar en este estilo de vida de conversión, de oración, de ofrenda de la vida, mirando el corazón de Dios y del hombre que necesita de Dios y que necesita apartarse del pecado que ofende a quien más le ama, a quien más ama al hombre, que es Dios, que es Jesús, que es nuestra Madre, la Virgen María, un hombre que necesita de conversión. Y esta arma sencilla es el rosario. Y ese rosario rezado diariamente. Rezad todos los días el rosario. Y pidiendo después de cada misterio porque seamos librados del infierno y por la conversión de los pecadores. Y ofreciéndole al Señor todo por amor a Él. Es por tu amor y por la conversión de los pobres pecadores, de nuestros hermanos. Y ese rezo del rosario y esa oración, llevarnos así a amar más a Dios y a preocuparnos por amor de la salvación de nuestros hermanos, por la salvación de los demás, por amor a ellos, consagrándonos a María para poder hacerlo con un corazón más como el suyo, ayudándonos de la confesión y de la comunión frecuente, de la ofrenda día a día de nuestra vida. Y todo empieza con el rezo del rosario. Y el rosario va desencadenando todas las demás actitudes del corazón. Y cada uno en esa oración sencilla y sincera del corazón, preocupados de Dios y de nuestros hermanos, cada uno lo va a ir viviendo a la manera que Dios le vaya dando. Y así pasará con nosotros. Y así les pasó a Jacinta, a Francisco y a Lucía. Por ejemplo, Francisco le llamó mucho la atención ese deseo de consolar a Jesús, de consolar a Dios. Y sabemos que él se tiraba las horas delante de Jesús en el sagrario. Cuenta que él se escondía debajo de la pila del bautismo al fondo de la iglesia y allí permanecía horas, como sabía además, dice que iba a durar poco su vida, y pasaba horas y horas delante de Jesús en el sagrario consolando a Jesús, amando a Jesús, amándolo por los que no le amaban. Consolar a Jesús. Ese fue el estilo de vida de Francisco, ofreciendo pues su enfermedad, sus sufrimientos, pero en ese deseo de consolar a Jesús. Sin embargo, Jacinta, su estilo de vida fue más de sacrificio, y eso que era la más pequeñita, de ofrecer sacrificios, de hacer sacrificios y de rezar mucho por el Papa. Ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Dicen que le impresionó mucho, cuenta ella, el ver el infierno y cómo muchas almas iban al infierno. Y que la manera que Dios le pedía a ella era hacer sacrificios. Qué importante. Y pedir por el Papa, quien veía sufrir mucho en aquella otra visión, en aquel monte que coronaba una cruz. Rezar por el Papa que le veía sufrir por la Iglesia, en la Iglesia. Bueno, pues esta fue la vida de Jacinta. Incluso a veces esos sacrificios eran muy exigentes, que hasta la Virgen le decía que algunos de ellos no agradaban a Dios. Bueno, pues, pero el deseo de ofrecer reparación a Jesús, a María, por todas esas ofensas que recibían de los pecadores. Y Lucía en esa misión que ella recibe de la Virgen, de extender la devoción al corazón inmaculado de María, de la consagración de las personas, de las familias y del mundo al corazón inmaculado de María. Y esa extensión del amor y de la devoción a María a través del rosario. Pues como veis, cada uno de los pastorcitos fue viviendo esta vida de una manera diferente.
Nosotros, de la misma manera, con sencillez, abriendo nuestro corazón a la Virgen, perseverando en este rezo sencillo del rosario personalmente o en familia, incluso mejor, Dios nos va descubriendo la grandeza de su amor y los caminos que Dios quiere con nosotros para amar más a Dios y ayudar a nuestros hermanos a amar más a Dios. Que la Virgen María nos acompañe, que la Virgen María abra nuestro corazón, que la Virgen María nos dé la humildad y la sencillez para decir como aquellos pastorcitos, sí estamos dispuestos a este gesto sencillo de oración y de ofrenda de nuestra vida en el día a día que el Señor nos propone, incluso en este momento de conversión que el Señor nos ha dado, que es este tiempo de pandemia y de oración de los unos por los otros. Bendigamos al Señor. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación.